Bien, entonces vamos a comenzar con la instancia para poder configurar VirtualMac con TIA Portal. Generar la simulación de un circuito neumático a través de TIA Portal. Primero comenzamos abriendo TIA Portal y generando un proyecto por defecto nuevo. Creo este proyecto, ¿cierto? Y agregamos un dispositivo que nos permita ejercer la simulación. Recuerden que para poder simular tienen que ser versiones sobre la 4.1. Agrego mi dispositivo, ¿cierto? En este caso la maqueta electroneumática presenta un 1212, por lo tanto voy a usar el mismo modelo y obviamente tiene que ser versión 4.1 para poder simular. Lo agrego como tal a mi proyecto. Ya. Como es habitual en cualquier configuración de un PLC, tengo que configurar la dirección, ¿cierto? IP. Para este caso, como estamos simulando, la verdad las cosas es que la IP da lo mismo, pero sí tengo que tener claro la dirección que le coloque al equipo. En este caso, y como en la presentación, vamos a colocar la 192.168.10.150 y la máscara subred vamos a dejar igual la que estamos acostumbrados a INACAP 255.255.240.0. A la vez, tengo que cambiar una configuración de la CPU. Por lo tanto, selecciono la CPU, ¿cierto? Sus propiedades. Y esta instancia que tengo que modificar está en protección, ¿cierto? Nos aparece esta ventana. Y tengo que permitir el acceso vía put y get del interlocutor remoto. Marco esa preferencia y idealmente seleccionan equipo y compilan. Cuando tengan lista esta instancia, ¿cierto? Pueden inmediatamente iniciar la simulación. Inicio la simulación entonces. Para establecer conexión, primeramente con el equipo. Selecciono entonces mi interfaz de PLC 1200-1500. Inicio la búsqueda respectiva. Y genero la carga de mi equipo. Sobreescribir todos, cargar. Tal cual como lo hacíamos en un proceso anteriormente. Finalizar. Bien. Entonces, ahí estamos. Puedo irme al main. Obviamente el proyecto está desde cero. El main está vacío. Puedo colocarme en línea, ¿cierto? Y para comprobar esto, idealmente vamos a generar lo más clásico, partir parar. Como recomendación para esta instancia, ¿cierto? Yo puedo ocupar cualquier byte de la entrada para configurar. Pero para este ejercicio, ¿cierto? Por ejemplo, yo voy a ocupar el byte 5 para establecer esta simulación. Entonces, I 5.1 y 5.0, Q0.0, la salida sí la voy a dejar en la Q00, pero la entrada la dejé en el 5 para ver la diferencia cuando configuremos VirtualMac. Esto lo puedo cargar, compilo, lo cargo y ahí está mi funcionamiento, ¿cierto? Yo como estoy conectado en línea igual puedo forzar
¿cierto? Y obviamente se genera mi funcionamiento. ¿Ya? Y ahí lo puedo forzar a 0 nuevamente. Entonces ahí puedo simular nuestra instancia. Ahora bien, vamos a ocupar el software VirtualMac para tener otra representación de esta simulación. Para ello, abro mi software VirtualMac TSP. El software VirtualMac como tal es gratuito. Se puede descargar de la misma página de VirtualMac. Comienzo la configuración en PLC Sim, ¿cierto? Me dice que para un servicio y luego lo inicia nuevamente. Le doy OK. Le tengo que añadir un servidor. El nombre del PLC es para identificarlo, da lo mismo. La dirección IP, ustedes pinchan, ¿cierto?, los botoncitos. Y me dice que ustedes en este caso tienen que trabajar con la dirección IP del equipo, la que le entregó el router o el equipo como tal que están conectados. En mi caso, yo estoy con una red Wi-Fi de aquí de INACAP, ¿cierto? Y vamos a revisar su IP como tal. Y obviamente tienen que coincidir 10, 14, 64, 140. Por lo tanto, selecciono la primera. La dirección del PLC SIM, si yo hago los tres puntitos, me va a aparecer la que está actualmente en la simulación 192.168.10.150. Por eso es relevante saber la dirección, pero de todas maneras, si ya está arrancada la simulación, igual me va a aparecer, ¿cierto?, la dirección. La selecciono y obviamente ratifico que sea un 1200 o en el caso de un 300. Le doy OK e inicio mi servidor. Una vez iniciado me dice que el puerto 2 está OK y ahora yo puedo irme a menú y establecer comunicación. Cuando establezcan comunicación, la IP que nosotros tenemos que registrar es precisamente la dirección de red, la que tiene el equipo. Entonces yo voy a modificarla 10, 14, 64, 140. El puerto 102 y le doy a aceptar. Con eso ya logré comunicar, ¿cierto?, VirtualMac con DiaPortal. Inicio el simulador, que en este caso es un PLC que nosotros podemos evidenciar. Fíjense que en la parte derecha están mis configuraciones. Yo digo la palabra de entradas digitales, por eso cambié el byte, lo dejé en el 2. Yo puedo ir colocando interruptores o pulsadores cerrados o abiertos, según corresponda, ¿cierto? Por lo tanto, puedo ir estableciendo algunas configuraciones, además de la palabra de las salidas digitales. También pueden en el 0, en el 1, como ustedes deseen. La entrada analógica, ¿cierto? Y las salidas analógicas, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con la IW64. Si se fijan, ahí inmediatamente me deja IW64, IW66. Y esta por lo generalmente la podemos dejar en 80. La verdad es que no estamos en ejercicio con entrada ni salida analógica, así que por el momento no los vamos a ocupar por el momento, ¿cierto? Aquí yo puedo, por ejemplo, seleccionar interruptor, presionar el botón desde la dirección y cambio todo a interruptor, o pulsador normalmente abierto y cambian todos los pulsadores. Ahora bien, me conecto en el botón conectar, ¿cierto? Y aquí vamos a ver si vamos a visualizar, ¿cierto? Vamos a correr esto un poquito para acá. Entonces ahí vamos a poder visualizar de que si yo presiono el botón, ¿cierto?, puedo ver el funcionamiento en el PLC, pero finalmente obviamente mi control no está ejerciendo. ¿Por qué? Porque yo aún no cambié lo que era la entrada. Yo la dejé en la 5, desde la 5.0 hasta el 6.5. Recuerden que los bytes de la entrada van a variar según el modelo del PLC. Pues ahora sí, me conecto, presiono y ahí funciona mi partir parar y me enciende Q00. Por supuesto, si presiono Q01,
el sistema se apaga. Entonces es así como finalmente yo puedo establecer la simulación de TIA Portal a través de VirtualMac. Ahora, lo que nos compete a nosotros, y aquí voy a desconectar y salir, es directamente ejercer lo que es el circuito neumático. En donde la neumática, ¿cierto? Tengo 4 cilindros, doble efecto, ¿cierto? Tengo 4 válvulas, todas con doble solenoide, pero precisamente aquí en el botón de la derecha, cuando en la B mayúscula las dejo con doble solenoide y con la M puedo modificarla para que sean retorno por muelle. ¿Ya? Entonces ahí tengo esa garantía. Además, tengo los botones de marcha, ¿cierto? De la pausa y una para emergencia que están aquí, que por defecto van desde el 00 hasta el 02. Recuerden que yo puedo modificar la entrada, ¿ya? Y también puedo modificar su salida como tal, ¿cierto? También tengo los FCA- y FCA+, que obviamente son entradas y esos son los sensores que nosotros podemos ver tanto para indicar que está afuera del cilindro o para indicarnos que está adentro del cilindro. En las salidas tengo el A+ y el A-, que más que nada es finalmente los solenoides que yo puedo energizar. Y fíjense que si al primer cilindro le quito obviamente el retorno, le dejo retorno por muelle, el A- ya no está. Entonces, así es que yo puedo ir configurando estos distintos cilindros para ejercer la acción neumática. Vamos a conectarnos y obviamente si yo presiono en mi partir parar, que estaba con la I 5.0, si yo presiono, el cilindro lo que hace es accionarse la válvula conmuta y el cilindro sale completamente, ¿cierto? Entonces ahora yo debiera hacer una programación en donde el cilindro vaya, ¿cierto? O el cilindro vuelva. Lo vamos a desconectar por mientras, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, ya no vamos a ocupar la Q, sino que podríamos ocupar, de hecho, veo las direcciones, aquí también tengo luces, L1, L2, L3, L4, entonces L1, la 1.0. ¿Qué implica eso? Que va a ser la Q 1.0. Y aquí Q 1.0. Cargo esto. Como pueden ver, ahora si presiono partir, ¿cierto? Primero me conecto. Presiono partir, ahora se nos enciende la luz, ¿cierto? Y entre comillas el parar, que este paso a paso, el 01, que obviamente para mi configuración quedó como parar. Y veamos ahora el movimiento de los cilindros. Entonces podríamos trabajar en el segundo segmento. Ahí obviamente va a depender cómo ustedes quieran ir programando. Y hago la instancia con respecto al Q1.0, que sería el funcionamiento de mi sistema. Le digo que si detecta un sensor, por ejemplo, el sensor FCA+, y lo veo aquí, que es la I5.6, ustedes si quieren ahí pueden cambiar la variable F como nombre FCA+. FCA+, ¿cierto? Ahí pueden ir identificando las variables. Y con eso yo voy a hacer que el cilindro idealmente retorne. Para retornar tengo que activar A-, y A- se encuentra en el Q0.1. Entonces Q0.1. Y acá le decimos A- para poder identificarlo, ¿cierto? Luego, lo mismo, vamos a hacer un copy-paste, pero con las otras variables.
En este caso, FCA menos, que es la 5, el bit 5, y 5.5, y acá la dirección es A más 00. Q00. Podemos cambiar los nombres. Y este es CA menos. Y vamos a cargar y vamos a verificar qué es lo que funciona en este caso. La ventaja de esto es que me conecto y obviamente a través de esta simulación yo puedo ir viendo cómo va a funcionar mi respectivo circuito neumático. Entonces presiono y precisamente el cilindro va y el cilindro viene dependiendo de la posición de los sensores. Obviamente si lo detengo, ya ahí queda el cilindro totalmente adentro, estoy con el primer cilindro. Presiono, lo paro, el cilindro también puede quedar afuera y quizás pudiera ser un error. Entonces ahí el A menos lo vamos a tener que accionar siempre, por ejemplo. Entonces aquí en el segmento 3 yo puedo decir que cuando el sistema está apagado, o sea normalmente cerrado del Q1.0, le vamos a setear, por ejemplo, le seteamos un 1 al A menos, para que sí o sí el cilindro se devuelva. Lo cargo, fíjense que el cilindro está afuera, ¿cierto? Vamos a terminar de cargar. Y el cilindro volvió automáticamente. Entonces ahora el cilindro, a pesar de que yo lo pare, siempre va a volver. Y ahí obviamente su funcionamiento normal. Y si yo lo paro, finalmente el cilindro siempre vuelve a su punto inicial. Entonces esa es la simulación, ¿cierto?, que tenemos con respectivamente DiaPortal, ¿cierto?, con VirtualMac. La idea es poder representar, ¿cierto?, a través de una configuración de DiaPortal lo que hace un circuito neumático. Eso es el video. Muchas gracias.